Les recomiendo que tomen buena nota de los consejos que vamos a ver a continuación en este quirófano improvisado de Salud al Día, porque la profesional que nos visita hoy es excepcional. Voy a leer algunos datos de su currículum. Es natural de Sevilla, licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Málaga, especialista en aparato respiratorio, es especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor y además máster universitario en neurociencia y biología del comportamiento. Tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con la doctora Carmen Sánchez. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias. Va a colaborar con nosotros hoy Marina. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Encantado. Encantado. Te tenemos pasando un poco de frío aquí en el plató, pero es que es importante saber en qué lugares de su anatomía, ¿verdad, doctora? Hay que aplicar la anestesia. Sí. Lo que vamos a hacer con Marina es un simulacro de lo que hacemos habitualmente con los pacientes que llegan al área quirúrgica. No tanto a quirófano, porque antes de entrar en quirófano hay que prepararlo. Es muy importante hacer primero un cribaje de seguridad, donde tenemos que preguntar 3 veces al paciente en distintos pasos, nombre, el lado que se opera, si es una lateralidad, si es un órgano que puede estar en un lado o en otro, una pierna, un brazo, y sobre todo si viene en ayunas, si viene sin piercing, sin joya, si tiene alguna alergia conocida. Entonces todo esto se lo preguntamos primero a su llegada, después cuando el anestesista y el equipo se presenta y después en quirófano. Es un protocolo de seguridad y lo entienden y lo aceptan, pero hay un grupo que puede pensar que es falta de información por nuestra parte, y no es así. Es asegurar pasos que son imprescindibles para que la operación salga bien. Entonces preguntamos nombre y apellido, de qué te vas a operar, no lo tienes que decir tú, no te podemos preguntar nosotros, el lado que te vas a operar y si tienes alguna alergia. Ya superado este paso, procedemos a coger una vía, ¿vale? Te vamos a coger una vía en un brazo. Para esto es importante que la piel esté libre de infección, de traumatismo y de tatuaje, porque el tatuaje puede introducir en el cuerpo potencialmente células con pigmentos que suelen contener metales, suelen contener sustancias extrañas al cuerpo y que pueden producir ciertos tumores llamados tumores epidermoides. Entonces, importante desinfectar el área de la vía y que esté libre de cualquier pintura, traumatismo, como hemos dicho. En ese sentido, doctora, disculpe que le interrumpa, y tú no te preocupes, Marina, que todavía no te va a pinchar, ¿En qué lugares de nuestra anatomía no deberíamos nunca ponernos un tatuaje? En principio, en todos los sitios donde potencialmente podemos atravesar con una aguja. Podemos atravesar la piel. En la espalda, la zona lumbar la utilizamos mucho para la epidural y sobre todo los brazos para canalizar vías periféricas, que es lo que se conoce como coger el suero, ¿no? ¿Y en el caso de Marina, ese tatuaje, por ejemplo? En principio tenemos, como podéis ver, hay bastante superficie libre. Aquí hay centímetros cuadrados de seguridad todavía. Respecto a las complicaciones del tatuaje, como ya he dicho, en la espalda sí son más graves porque pueden dar una neuritis química al introducir células cargadas de pigmento. Realmente no hay muchos casos publicados porque ante ese riesgo potencial somos pocos los que nos atrevemos a atravesar un tatuaje. Sabemos que está el riesgo, pues vamos a intentar evitarlo. A ese respecto, doctora, sería muy importante que fundamentalmente las telespectadoras, bueno, también los telespectadores, supieran que los tatuajes en la zona lumbar pueden imposibilitar una anestesia epidural. En el caso de las mujeres lo digo porque el parto es frecuente, sí, la epidural, por eso lo decía. Es verdad que los tatuajes en la zona lumbar son una contraindicación relativa para administrar este tipo de anestesia. También es verdad que la estética del tatuaje habitualmente deja algún hueco, algún hueco sin tatuar, piel libre de pigmento, y que podemos aprovechar esa piel. Y que son ustedes muy hábiles buscando el lugar con tal de satisfacer y de ayudar a los pacientes, pero vamos. La experiencia es que hay que evitar ese riesgo, claro, aunque no hay publicado muchos casos de complicaciones serias al respecto. Las complicaciones son sobre todo potenciales. ¿Sabes? ¿Y en el caso de los piercing, por agotar ya este asunto, doctora? Pues los piercing, sobre todo en vía aérea, en lengua,
cuando el paciente está dormido, el paciente está indefenso en una anestesia general. Entonces tenemos que asegurarnos que su postura es la adecuada, que no se le comprime en quirófano ninguna parte donde vayan nervios o vasos importantes, sobre todo los codos, las rodillas, los talones, y también tenemos que asegurar que no hay nada en la cavidad oral ni en la nariz que pueda aspirarse. Sí, porque suelen poner ustedes una mascarilla y la respiración suele ser en anestesia general asistida, ¿no? Claro, entonces la controla, o bien la controlamos nosotros manualmente, aplicamos una mascarilla y ventilamos, o bien un respirador. Pero la vía aérea se manipula mucho. Entonces, si el paciente tiene o unos dientes postizos, un puente que se pueda mover y no nos lo dice, sí podemos, al intubar, al manejar la vía aérea, hacer que esos dientes pasen o bien a esófago o bien una aspiración. Claro. Entonces, por eso se intenta que no tenga piercing. Y después, los metales también dan otro problema ya de electromedicina, porque se utiliza el bisturí eléctrico y hay que evitar que el paciente tenga nada metálico en el cuerpo. Claro. La he interrumpido, doctora, le había hecho el protocolo, le ha preguntado a Marina, ¿verdad? Ha pasado. ¿Y cuál es el siguiente paso? Disculpe. Una vez que ya, antes de entrar en quirófano, pasa las preguntas, se le canaliza una vía periférica, que, como he dicho antes, lo que habitualmente se conoce como coger un suero, ¿vale? Tenemos que ver primero los brazos, que estén libres, y sobre todo ver qué venas se marcan más. Para ver las venas mejor utilizamos un compresor. Como aquí tienes este tatuaje cerca del punto, nos vamos a este brazo, ¿vale? Cuando se comprime, las venas se van llenando de sangre, ¿vale? Se ponen como más visibles y más palpables. Y una cosa muy importante, tiene una aguja y un plastiquito. Entonces, la gente, los pacientes, piensan que le dejamos la aguja dentro y mantienen unas posturas, unas posiciones muy forzadas para no mover la aguja. La aguja en ningún momento se queda dentro del cuerpo. Es solamente para pinchar. Solamente para atravesar la piel. Una vez que la piel está atravesada y vemos que refluye sangre, que estamos dentro de vena, metemos el plastiquito y esta aguja se tira. Lo que se queda es este plástico, que como veis es totalmente flexible y puede permitir que el paciente se mueva el brazo. Si está en el codo o en alguna zona de flexura, lo que sí puede pasar que al mover el brazo, flexionarlo, se acoda y no entra el suero. ¿Veis? Que está así, como una manguera cuando estamos regando y se nos acoda. Lo mismo, entonces, hay veces que pasamos calmantes por vena, pero el paciente tiene el brazo flexionado y no le está entrando. Hay que controlar también la postura del brazo para ver que entra el suero en condiciones. Totalmente estéril, doctora, estéril. Inocuo, flexible. Exactamente, muy seguro. Y lo que sí, cuando vayamos a coger la vía, yo siempre se lo digo a los pacientes, porque tienen más miedo al momento de la vía que a la operación. Entonces, considerar como paciente, y yo que también he sido paciente, tenemos que considerar la vía como un elemento que nos va a ayudar a resolver un problema. Hay gente que se puede desmayar, que tiene fobia a la sangre, pero ese nerviosismo, hay técnicas de relajación que podemos emplear, de respiración antes de ver la vía. Y de hecho su hospital, doctora, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, ha recibido premios por iniciativas además que ha encabezado usted, doctora, a ese respecto, ¿verdad? Bueno, hemos conseguido el distintivo contra el dolor perioperatorio como centro de seguro contra el dolor, y después hacemos muchas acciones formativas para pacientes y para profesionales en técnicas cuerpo y mente, pero no está liderado por mí ni mucho menos. Yo soy parte del equipo y a lo mejor la cara visible, pero sin mi equipo no se podría haber hecho nada. Lo mismo me ocurre a mí y nos ocurre a nosotros. Esto es un trabajo de equipo. Muchas gracias, doctora, por sus consejos y por su experiencia hoy aquí. Muchas gracias, Marina, por tu colaboración. No te ha dolido nada, ¿eh? No te ha pensado nada, ¿eh? Perfecto. Pues claro, porque nuestros anestesiólogos, nuestros anestesistas son magníficos en Andalucía, ¿verdad que sí? Lo son. Vamos a darnos una vuelta por uno de los lugares más bellos de Andalucía. Seguro que aprovechan el fin de semana para pasear y para respirar en los lugares tan extraordinarios que tenemos en Andalucía, ¿no? Sí. Y que viene muy bien para la anestesia, por cierto, y para estar más relajado, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias y les invito a pasear por este lugar que vamos